que nada, muchas gracias por venir a esta tercera, aunque es la segunda, plática aquí en el Centro Enso. Es una serie de pláticas que se van a estar realizando a lo largo del año. En este caso, Paco nos va a platicar un poco. Ahorita presento a Paco y la plática. Pero antes de entrar en eso, quería platicarles un poquito sobre lo que es este espacio, cómo se ha ido formando pues a lo largo del trabajo que han realizado Cristian y Paco, y que pues, se ha logrado consolidar como un centro de prácticas reflexivas, el nombre Centro Enso. Y lo que quiere decir un poco eso es que es un espacio en donde se dan una serie de prácticas, por ejemplo Aikido, ¿no?, que es un arte marcial, meditación, próximamente yoga, ¿no?, como dijeron, y cuestiones de intervenciones psicosociales, al igual que diferentes tipos de aproximaciones terapéuticas. Y estas pláticas tienen, o sea, se dan en este espacio, como digo, gracias a Cristian y a Paco, de una idea que surge de un grupo de lectura que fue fundado hace, por lo que hablábamos entonces, unos 3 años más o menos, con el nombre de Think Talic, que es un juego de palabras entre un think tank, ¿no?, que se utiliza en el idioma inglés como estos grupos de pensamiento, ¿no?, donde se juntan gente a compartir ideas, y Think Talic, ¿no?, que era este animal entre transición entre pez y anfibio, ¿no?, de un libro muy bueno que se llama Your Inner Fish, donde nos juntamos cada 15 días para leer libros sobre evolución y cuestiones culturales, a la vez también un poco religión en algunos momentos. Y pues surgió esta idea de tener un espacio en donde poder pues, dar pláticas de distintos temas, tanto las personas que formamos parte del grupo como personas invitadas, pues para que podamos ir también llevando aquellas cosas que vamos leyendo hacia el público y que podamos ir nutriéndonos los sábados por las mañanas. Y en este caso, la persona que nos va a dar la plática es Paco Alegría, que cuenta con estudios en diversas disciplinas, ¿no?, abarcando desde la ingeniería, la administración, las finanzas, la filosofía, y ahora, para no parar, cuenta con estudios en psicología social y cuestiones evolutivas. Es un lector constante y un escritor ocasional, y también consultor de estrategia, al igual que socio fundador de Centro Enso. Está interesado en la investigación de los componentes culturales de la evolución, y justamente de eso va a ser la plática del día de hoy, que se titula Los accidentes culturales como elementos de evolución. Entonces, bueno, dado un poquito esta presentación, tanto del Centro Enso como de Think Talic y de Paco, pues Paco, si pudieras platicarnos un poquito, ¿no?, como las definiciones de este trabajo que vas a presentar para comenzar con una idea clara de que todos compartamos. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Me traje unas tarjetitas para él de acordeón, porque mi memoria no es tan buena como me gustaría. Y bueno, para empezar, de acuerdo al título de la plática de los accidentes culturales como elementos de evolución, creo que hay 2 definiciones básicas que me gustaría hacer, nada más como para estar todos más o menos en el mismo canal, ¿no? Entonces, yo entiendo accidente como un suceso imprevisto que altera la marcha normal de las cosas o previsible de las cosas, un accidente, ¿no? Desde el punto de vista filosófico también se considera un accidente como una calidad o circunstancia de un objeto que no es perteneciente a su naturaleza, que se sale un poquito de su naturaleza. Entonces eso podríamos entender como accidente. Y como cultura, me gusta la definición, para este caso especial de lo que vamos a platicar hoy, me gusta la definición de Heinrich, que dice: es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época dada, en un grupo social dado, ¿no? Entonces es todo un conjunto de características, digamos, de ese conjunto de personas. Ese para mí sería como las definiciones claves, ¿no? Y ahora, en la parte del título también incluyes, y que se me hace interesante, porque es la propuesta de tu trabajo, en la cuestión de la evolución. Sí. Entonces, digo, también nos podrías platicar un poquito sobre, pues, cómo es como tú ves la idea de la evolución y cómo se va juntando un poco con intervenciones. Bueno, digamos, para hablar un poco de evolución tenemos que repasar un poquito como el concepto de evolución desde el punto de vista darwiniano,
que sería, la evolución se da a partir de que hay ciertas características que presentan los individuos que se replican hacia las siguientes generaciones. Entonces, estas características se copian prácticamente de manera igual de una generación a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. El prácticamente igual da pie a una pequeña variación que se puede dar específicamente en la transmisión de esa información entre una generación y la que sigue, que hace que el individuo de la siguiente generación, un individuo de la siguiente generación, presente cierta característica diferente, y si esa característica diferente se adapta mejor a condiciones de supervivencia o de reproducción, pues esa característica persiste y hace que el individuo sea más exitoso en términos de supervivencia y de reproducción. Y entonces eso obviamente le da, digamos que una fuerza a esa característica para seguirse reproduciendo, de tal manera que se vuelve una característica inherente a esa especie. Y así se van agregando características nuevas y van desapareciendo características que no funcionaron, porque si esa variación, en lugar de resultar más útil, resulta menos útil, pues desaparece con el individuo mismo. El individuo no se puede reproducir o no puede sobrevivir y desaparece el individuo con toda esa característica o esa variación que se dio, ¿no? En el caso particular del ser humano, hay una característica muy importante que se da en algún momento, y es la capacidad de socializar y de empezar a volverse más gregario, de empezar a transmitir ideas y de empezar a sumar fuerzas y a funcionar como sistema. Entonces eso detona un desarrollo en la especie humana pues muy peculiar, ¿no? Porque el ser humano empieza a desarrollar lo que llamamos, de acuerdo a la definición, como cultura. Y la cultura se vuelve uno de los elementos claves en que el ser humano pueda desarrollarse y desarrollarse y desarrollarse cada vez más, ¿no? Entonces, por un lado, esta capacidad social nos detona lo que Hegel denomina como el conocimiento colectivo, y lo ve como una de las características más importantes de la especie humana, digamos que lo ha vuelto más exitoso. Y bueno, ya en algún momento debatimos también un poquito sobre el conocimiento colectivo y qué tan importante o no era, pero la realidad es que es una competencia, esa competencia social ha hecho que el ser humano logre cuestiones que por sí mismo, de manera individual, no podría lograr. Sí, como que uno de los beneficios, ¿no?, de este conocimiento colectivo, dado que somos un primate hipersociales, y ir generando, ¿no?, un poco para las futuras generaciones, ¿no? Claro. Un poquito como la propuesta, ¿no? Sí, y de ahí es de donde yo interpreto que la evolución del ser humano no nada más ya se da desde un punto de vista biológico meramente, sino desde un punto de vista cultural. Okay. Es decir, ese grupo empieza a cambiar características de estas que yo llamo sociales o culturales, y entonces la cultura empieza a generar ciertas condiciones específicas que hacen que sea diferente, ¿no? Yo sé, estás utilizando un poquito como esta analogía entre el proceso evolutivo biológico, ¿no?, desde paquetes informáticos genéticos, ¿no?, claro, a que entonces la cuestión de la transmisión de aprendizaje, ¿no?, en este como conocimiento colectivo, también se transmite. Sí, de hecho es totalmente cierto. La cultura evoluciona de una manera muy parecida a la evolución genética, a base de paquetes de información, que en el caso de la evolución biológica o genética se da con los cromosomas y el ADN, y en el caso de la cultura se da con paquetes de información. El ser humano ha sido capaz de desarrollar mecanismos de transmisión de esa información de tal manera que estos paquetes de información pasan de una generación a otra, y la cultura se mantiene, digamos, con ciertas características similares de una generación a otra, y agrega ciertas características culturales en ciertos momentos que la van transformando, a veces de poco a poco, a veces de mucho en mucho, a veces tenemos cambios muy violentos, a veces muy poco perceptibles, pero que van avanzando, y esos cambios y esos paquetes más o menos funcionan de la misma manera.
se da un cambio, un cambio en una característica si funciona, si se adapta, si sirve para que la cultura misma se adapte mejor al entorno, se queda y ya se vuelve una característica como de base de la cultura. Si no, desaparece. Claro. Ok, y eso cuenta con esta idea, ¿no? De la cuestión como de un tipo de selección natural cultural. La selección natural, uno de los componentes importantes es la cuestión o la idea de la variación, ¿no? O sea, que haya distintos como características para que haya un proceso selectivo, ¿no? ¿Cómo manejarías la idea de las variaciones en la cuestión cultural? O sea, ¿cómo sería? ¿Quién las da? ¿Cómo se van creando? ¿Es algo? Fíjate que en la cuestión cultural pasa una situación muy peculiar y que de hecho es para mí como la parte más interesante de esto que estamos tratando de platicar hoy, y es las variaciones en la parte genética son totalmente aleatorias. De repente hay un cambio en el ADN que se da por diferentes situaciones y sucede una nueva característica que no tiene una lógica, una razón de ser. Si funciona, bienvenida, se adapta y la especie la hace suya. Si no, no. En el caso cultural pasa algo muy interesante. Desde el punto de vista del gran espectro, así, si analizamos una cultura y el desarrollo de esa cultura, esas grandes variaciones son igualmente aleatorias. Pero las variaciones culturales se dan, si les hacemos como un zoom, en lo individual se dan de manera voluntaria y consciente. Es como un deseo de... Es decir, exactamente, alguien tuvo la idea de generar esa nueva característica, sin pensar probablemente en que eso iba a transformar. Y esa es la parte que yo llamo que es accidental en el desarrollo cultural, que no se tenía previsto este devenir de la evolución hacia un cierto lugar, pero sí se tenía probablemente un poco previsto qué se quería lograr puntualmente, ¿no? ¿Y podrías darnos un ejemplo para que quede un poquito como más claro como esta idea? Sí, claro que sí, mira, fíjate. El hombre desde que tiene cierta capacidad científica se ha preocupado mucho por la enfermedad, ¿no? Y entonces ha tratado de combatir la enfermedad. Y la realidad es que eso ha ido cambiando ciertas condiciones y a lo largo de la historia lo vamos viendo como una característica diferente que nos está cambiando. Por decir algo, la expectativa de vida en la época de los griegos o los romanos era de 28 años. Cuando nació un niño, más o menos esperaba que viviera 28 años, ese era el promedio de expectativa de vida. Hacia finales de la Edad Media, la expectativa de vida era de 30 años, más o menos. O sea, en más o menos 1500 años mejoramos 2 años el promedio de expectativa de vida. Y en la actualidad es de 70 años. Si lo vemos a nivel mundial es de 70 años. Ya hay países que incluso tienen una expectativa de vida superior a 80 años. Países desarrollados cuando nace un bebé, y la tendencia se ve que va para ese lado, ¿no? Entonces, la realidad es que esto lo podríamos comparar con un tema que hay por ahí, que le llaman el proyecto Gilgamesh, en donde se entiende que el ser humano está tratando de ser inmortal. Estamos buscando la inmortalidad. Y si nosotros pensamos en términos globales, como que estamos queriendo ser inmortales, podríamos entrar en una serie de juicios morales o de juicios de otra índole. Podríamos cuestionarnos incluso si estamos preparados para ser inmortales psicológicos, socialmente, si es algo que podríamos aceptar, la inmortalidad. Y es muy debatible y podría ser súper polémico, ¿no? Pero si lo vemos en lo individual, lo que están tratando de hacer, la medicina no está tratando formalmente de generar inmortalidad, la medicina está tratando de... Pero es como que esa sea la idea, ¿no? Simplemente es ayudar un poquito a... Exactamente. Podríamos decir, el fin próximo de la medicina es: yo quiero resolver este problema técnico que es esta enfermedad particular, el cáncer o esta epidemia en particular, ¿no? En las epidemias, ahorita traigo unos datos de epidemias muy interesantes. Pero al final de cuentas, el fin último parece ser que nos estamos queriendo volver inmortales, ¿no? Hablando, por ejemplo, en términos de epidemias, nada más para dimensionar otra vez este cambio evolutivo, la peste negra, que en el siglo XIV, mató a 20 millones de personas.
que en aquel entonces era el 25% de la población de Europa. Era muchísimo, fue proporcionalmente muy devastador. Y en un periodo de 6 años, que es un periodo relativamente corto. La gripe española, que fue a principios del siglo XX, en 1910, mató a 25 millones de personas, que representa el 1.2% de la población mundial. Y esto fue en un periodo más o menos de 10 años, ¿no? El SIDA, que es como la gran pandemia de nuestra época, ha sido responsable de la muerte de 39 millones de personas, un poquito más, pero proporcionalmente hablando, pues es el 0.5% de la población mundial. Y esto lo ha hecho en 39 años, o sea, el periodo ha sido muchísimo más grande. Y todo parece, por lo menos todos los esfuerzos médicos van orientados a erradicar el SIDA, y es muy probable que se logre. Entonces, la realidad es que esas grandes pandemias de la historia, que ahora las queremos comparar con lo que hoy vivimos como las grandes epidemias, pues hoy son más mediáticas que reales, ¿no? La realidad es que el ser humano está mucho más preparado desde el punto de vista de conocimiento y de competencias para poder incidir en ese tipo de fenómenos que de repente suceden. Supongo que también todos los cambios tecnológicos, ¿no?, entrarían también en este tipo de ejemplos de evolución cultural, ¿no? O sea, como la tecnología en comunicación. Sí, por supuesto. Bueno, ahora hace poquito vi un video que me llamó mucho la atención, que mandaron en alguna red social, precisamente, donde venía una persona quejándose, un repartidor de comida rápida venía quejándose de lo banal que se ha vuelto la vida con las redes sociales y con la tecnología, y que estamos trabajando cada vez más para tener dinero, para poder tener tiempo libre y gastar ese dinero en tiempo libre, pero nos ahorramos el tiempo evitando tareas que no nos gustan, como ir a comprar la comida. Entonces pedimos la comida y vemos las series, ahora así como en maratón, nos aventamos las 13 capítulos en el mismo sábado, así uno tras otro, porque porque tenemos la posibilidad, y después como reflexionamos, nos estamos volviendo esclavos de la tecnología, y es que nos están alienizando con esto y el sistema, y aparte hablamos como en tercera persona, nos están haciendo y la realidad es que yo estoy absolutamente seguro que la persona que inventó el teléfono celular no quería alienizar a nadie, ni quería generar un nuevo sistema imperialista virtualizado, ni las personas que inventaron Netflix querían que nos aventáramos 12 horas sentados en un sillón y aumentar el sedentarismo, ni las personas que inventaron los sistemas de comida rápida ahora con aplicaciones que picas 3 botones y ya te traen tu comida y demás, querían realmente generar una sociedad en los términos en los que lo están haciendo, sino buscaron solucionar problemas puntuales, tecnológicos, y sería muy bueno resolver este problema. Es más, ni siquiera entendemos si ese problema era ese problema. Esa es otra de las cuestiones y características que tiene la evolución desde ese punto de vista cultural humano, ¿no? Hemos desarrollado hasta conceptos que no tienen como un vínculo con la naturaleza muy real, ¿no? Como el dinero, como la propiedad, que no se entienden en términos evolutivos naturales, que simplemente funcionan en las sociedades humanas, entre los humanos, ¿no? Y que no tendrían un gran valor, digamos, de supervivencia desde el punto de vista genético natural, pero pues los hemos incorporado totalmente a nuestros sistemas culturales y ya son una característica inherente, ¿no? O sea, desde que nace un niño le estamos enseñando a vivir en sociedad con esas características que tiene la sociedad hoy por hoy y con esos conocimientos que lo van a hacer, llamémosle sobrevivir, pero sobrevivir en ese grupo gregario, en ese entorno cultural. Entonces, pues nos quejamos en este video que termina quejándose el muchacho que venía de repartidor, venía quejándose, y cuando llega a su casa lo estaba esperando el otro repartidor y le dice, oye, tú eres el que vive en esta casa, sí, entonces esto es para ti. Y dice, lo pedí para ya no tener que ir por comida, ¿no? Entonces... y por ejemplo, esto sería como la idea del accidente, ¿no? O sea, como por ejemplo lo de... Mencionabas ahorita el ejemplo, ¿no? Que creo que quedó súper claro también de la cuestión de la medicina, ¿no? O sea, no es como que tuvieran la idea de vamos a trabajar en buscar algún tipo de vacuna para X enfermedad y erradicar esta
población con el fin de ser inmortales, pero sin embargo, ¿no? Eso es como el camino a donde nos estamos llevando. Y ese sería el accidente, ¿no? O sea, que este como fin último, ¿no? Que no es el principal o el próximo, porque el próximo sería, voy a trabajar en algo para quitar esto, pero ese quitar esto tiene un impacto como a largo plazo. Sin lugar a dudas. O sea, y estos accidentes, como les hemos llamado, yo les llamé, y exactamente ese es el concepto, estos accidentes generan nuevas condiciones. Porque así funciona la evolución también en términos biológicos, ha funcionado así, y la evolución cultural no es diferente. Por ejemplo, una presa, un animal que normalmente es presa, va desarrollando características o va adoptando en esas variaciones las características que le van sirviendo para ser más rápido, para camuflajearse mejor y ser menos visto, o algunas otras como para no ser presa tan fácil, ¿no? Y los que no desarrollan esas características pues son presa. Claro. Pero a su vez los predadores pues van desarrollando características para ser mejores predadores y adaptarse mejor a esas características que la presa desarrolló. Oye, pues ahora la presa es más rápida, bueno, ahora yo voy a poner trampas, ¿no? Ahora la presa se esconde mejor, entonces voy a desarrollar un nuevo sentido. Sí, como de visión más clara, ¿no? O el olfato. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces se van adaptando. Es decir, las características que funcionan en un momento pueden no funcionar en otro momento. Hay un ejemplo muy interesante de esto que vi en un video de hace muchísimo tiempo cuando estábamos en primaria o secundaria que nos ponían de qué era el mimetismo. Okay. Entonces ponían un video viejito ahí que por cierto encontré en YouTube y está muy interesante sobre las polillas. Las palomillas chiquitas. Perdón, Paco, pero entonces no era video, era todavía Super 8. Sí, era. Sí. Sí, de hecho se ve así. Entonces era de las polillas en la era industrial en Londres, ¿no? Y entonces resulta que las polillas normalmente son blancas, así, tradicionalmente son blancas. Y entonces se adaptaron muy bien a vivir en la ciudad de Londres porque las paredes eran blancas y en general les gustaba pintar las casas de blanco y entonces se paraban en la pared y era muy difícil que las vieran, ¿no? Y cuando llegaban a ser alguna polilla de un color un poco menos blanco, más grisáceo, más negro, pues era presa facilísima de los pajaritos. Veían, mira, ahí hay un puntito, esa es polilla, pum. Pero de todos modos esta variación pues siguió subsistiendo, porque como les decía, son variaciones aleatorias, puede volver a existir y volver a existir, y nada más que no tiene éxito y entonces existe un individuo en muchos, ¿no? Y cuando vino cuando Londres se empezó a volver una ciudad industriosa y empezó a haber industrias que quemaban carbón y demás, el hollín dejaba las paredes grises. Y entonces ahora las polillas blancas eran las que eran fácilmente visibles y la población cambió, así en un periodo muy corto de tiempo, en pocos años la población cambió y se volvió gris. Entonces las polillas ahora eran grises, antes eran blancas, ahora eran grises, ¿no? Y se adaptaron. Entonces sí, hubo esta inversión, ¿no? Esta inversión de esta característica, ahora sí funciona, bueno, pues entonces ahora sí persiste, ¿no? Sí, entonces un poquito lo que dirás es que el ambiente también afecta, ¿no? Como la presión selectiva, Sin por lugar a lo dudas. tanto, de estas adaptaciones genéticas y entonces son las que se van dando. ¿Y crees que eso también, o sea, es lo que pasa a nivel, o sea, que estos cambios, esos accidentes culturales también afecten como la parte biológica del ser humano? Sin lugar a dudas. En el caso del ser humano, esta parte de evolución cultural se ha ido entremezclando con la parte biológica y nos hemos ido adaptando a condiciones que genera la cultura, que no genera, digamos, el entorno natural. Por ejemplo, fíjate, algo muy interesante. Nosotros, de repente, el ser humano pudo domesticar el fuego, digamos, lo pudo controlar, y entonces tuvo el conocimiento suficiente para controlar el fuego. Eso obviamente cambió los mecanismos de alimentación, ¿no? Claro. Y eso hizo que el colon se fuera recortando. Entonces el colon del ser humano es más corto que el de nuestros ancestros nómadas que andaban cazando, recolectando y que comían crudo. Entonces, porque pues, es un colon más eficiente. Entonces esas características nos fueron funcionando, ¿no?
Okay. O por ejemplo, de repente logramos desarrollar la capacidad de almacenaje de cosas y de cargar cosas con nosotros, específicamente agua. Y entonces la competencia que tenía el ser humano de resistir mucho tiempo corriendo, pues se volvió espectacular, ¿no? Y entonces fuimos desarrollando más competencias para ser más aptos para correr mucho tiempo, ¿no? Claro. Porque pues, somos capaces de cargar nuestra agua e irnos hidratando y no necesitamos provisiones, digamos. Sí, eso estar buscando a ver si de Claro. pura casualidad encuentras ahí. Entonces, eso ha sido interesante, ¿no? Sí, supongo que otro ejemplo podría ser un poquito la tolerancia a la lactosa, ¿no? O sea cómo pues, se empezó a ver un cambio, ¿no? En esta cuestión genética que hizo que pudiéramos aguantar tomar leche, ¿no? Muchísimo. Bueno, aunque no todos. Sí, No todos, pero... no todos, pero bueno, definitivamente se dio. Y es un cambio reciente. Relativamente reciente. Bueno, ¿no? sí. Sí, hablando en términos evolutivos es un cambio muy reciente, ¿no? La realidad es que cuando nosotros logramos controlar nuestra industria alimentaria en términos de producción, Todo pues todo empezó a cambiar, o sea, nos volvimos más tolerantes a cierto tipo de alimentos porque los podíamos producir. Entonces, pues si eras más tolerante al alimento que puedes producir, obviamente tienes una probabilidad de éxito mayor, ¿no? Claro, se puedes tomar leche cuando todo el mundo está muriendo de hambre. Exactamente. Toma leche y... Y bueno, pues ya estoy sacando los nutrientes de la leche, aunque la leche no es, sobre todo la leche de vaca o de cualquier otro animal, no es naturalmente un alimento humano, ¿no? Claro. Originalmente no era un alimento humano. Hoy por hoy ya no podríamos decir que es. De hecho, esas confusiones son muy entretenidas y debatir, por lo menos a mí me resulta entretenido debatir sobre eso cuando dicen, no, es que la naturaleza humana no es así. Sí, La naturaleza humana ha ido variando como ha ido variando la naturaleza prácticamente de cualquier otra especie, ¿no? Entonces, sí, es difícil saber cómo determinar qué es natural, ¿no? Exactamente. Claro, si la cultura pues, también podemos argumentar que es parte de la naturaleza humana, no sé. Que ese es parte del debate interesante, entender que la cultura, por lo menos desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, la cultura es parte de la naturaleza humana, o sea, nosotros estamos donde estamos y somos lo que somos por esta evolución cultural que nos ha traído aquí. Claro. Oye, ¿crees que también estos como cambios o accidentes culturales y evolutivos hayan hecho como algún cierto tipo como de impacto a nivel como de esferas mentales? O sea, como Sí. relación social, con prestigio. Sin lugar a dudas. El ser humano ha ido, digamos, como desarrollando estas características de aprendizaje a partir de imitación, y entonces, principalmente, pero luego desarrolló ciertas condiciones o ciertos mecanismos de transmisión mucho más sofisticados, más simbólicos, pero el ser humano sigue fijándose, por ejemplo, sigue aprendiendo de lo que él juzga que es el más apto del grupo, ¿no? Y entonces, Claro. todos estos mecanismos de jerarquización, de